Ya está. Gracias, Jeremy, por favor. Van a disculpar, jovencitos, ¿ya? Ujú. Ya, muy bien. Veamos, regresemos al punto. Esto. Hay dos notificaciones. ¿Por qué pasan notificaciones? Ya. Les decía entonces, cositos, los incas para quedarse con el terreno tienen que hacer alianzas. Entonces esas alianzas, cositos, les van a permitir quedarse en el Valle de Acabama. Muy bien, ¿quién inicia estas alianzas? Va a ser Yoke Yupanqui. Muy bien, pero Jositos, de los que tenemos que hablar son de los dos últimos, Maita Capac y Capac Yupanqui. Maita Capac, bueno, lo menciona también como el zurdo poderoso. Dice que fue él el quien derrota a los alcahuizas, pero aparte de eso, ¿qué hace? Fue el primer gobernante de Cusco en llegar a Arequipa. Fue también, Jositos, el primero en llegar al Océano Pacífico. Ahora, el que sigue, Capac Yupanqui, derrotó, por ejemplo, a los ayamarcas. Entonces, si estás derrotando, Jositos, a las tribus más poderosas, Jositos, ¿cuál es la consecuencia de esas conquistas? Que los incas dominan prácticamente ya todo el Cusco. Ya dominan todo el Cusco. ¿Bien? Listo. Pero hay un problemita más que parece. ¿Qué pasó? Capac Yupanqui muere envenenado por su esposa. Muere envenenado por su esposa. Entonces, es como una especie de golpe de Estado, ¿ya? Gracias a que Capac Yupanqui muere, entonces hay una dinastía nueva que se suma. La primera dinastía, entonces, se llama Urincusco. Y entonces la dinastía Urincusco tiene 5 gobernantes: Manco Capac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Capac y Capac Yupanqui. Masillo Maca, toma las primeras iniciales, Masillo Maca, ¿ya? Muy bien. Ahora, el que toma el poder, ya, sigue todavía en el periodo de la Confederación. Y en este caso, Jositos, viene a ser ya Inca Roca. Inca Roca, Jositos. Ya, listo. Hasta ahí. Muy bien. Pregunta de examen de admisión. Primer gobernante en utilizar el título de Inca. Primer gobernante del Cusco en utilizar el título de Inca. Inca Roca. Entonces, Jositos, los gobernantes que vienen después de Inca Roca, ya que son 8 en total, todos tienen el título de Inca. Todos tienen el título de Inca. Entonces la pregunta que cabe ahora es, Jositos, oiga, si ellos, ojo, son incas, entonces, ¿qué son ellos? ¿Qué son estos gobernantes, Jositos? Sí, recuerda que el título, el inca era un título, por si acaso, no era un nombre, ¿ah? Era un título. Bien, la respuesta, Jositos, es la siguiente. ¿Todos ellos qué son? Son curacas. Y estos curacas tienen un título, ¿sí? Tienen un título. ¿Cuál es el título, Jositos? Capa, capa, capa. O también cinchi. Ah, listo. Son curacas nomás cositos, ¿ya? Muy bien. Ahora, en este periodo, o con Inca Roca, también inicia el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Ya habíamos comentado anteriormente. ¿Qué es el dualismo, chicos? Divide todo en dos. División de dos, ¿correcto? Dos. ¿Por qué división de dos? Dentro de la cosmovisión andina era para que funcione el tema de la reciprocidad. Ah, ya. Ahora, vas a imaginar, vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Vamos a ver en la práctica. ¿Qué va a pasar? O sea, para que entiendas, es el tema del dualismo. Bien, cuando cada uno de estos gobernantes, Mango Capa, Sinchi Roca, Yoke Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, han formado una poderosa palanca. Cada uno de ellos han formado una poderosa palanca. ¿Qué es una palanca? Es una familia. Y esa familia tiene muchos aliados. ¿Por qué? Desde Yoke Yupanqui, ¿qué aprendieron a hacer los incas? A tener matrimonios para sostener alianzas. ¿Ya? Listo. A esas familias los apoyan otros curacas de otras zonas por las alianzas que tienen. Entonces, imagínate, les han quitado el poder. ¿Qué pasa? La reacción podría ser una guerra civil, cosa que no les conviene a los incas. ¿Qué hace entonces Inca Roca? Dualismo. ¿Qué dice? ¿Saben qué, muchachos del Unicusco? Ya, vamos a compartir poder. Entonces, para que no reclamen, estén tranquilos,
Purín Cusco, ustedes se van a dedicar a la religión. Bien, por lo tanto, tu jefe se va a llamar Vilcauma. ¿Qué era el Vilcauma? Era el sumo sacerdote de la religión incaica. Bien. En algunos libritos es probable que ustedes encuentren, en vez de Vilcauma, la palabra Villacumu. Villacumu. ¿Listo? También es válido. Sumo sacerdote. Y el acuerdo estaba que los nuevos gobernantes, cuando quisieran de repente, ojo, ser nombrados, pues no, incas, tendrían que ser con el permiso del Vilcauma. O sea que el Vilcauma tenía que colocarte la mascaipacha. Ahora, de este periodo de la Confederación, estamos hablando del cuarto gobernante. Bien, no nos vamos a meter con Yaguarhuaca, pero sí me voy a meter con Huiracocha. Huiracocha se distingue por varias cositas. La primera, es el gobernante que estuvo más tiempo en el poder. Según se estima, estuvo prácticamente 60 años, ¿ah? 60 años gobernando. Y las alianzas y los matrimonios que tuvo, según se cuentan las crónicas, nos van a dar la razón. ¿Cómo así? Se calcula que llegó a tener 500 hijos. Ah, no nos centremos en la cantidad, ¿ya? Más adelante, en la próxima semana, que todavía vamos a seguir haciendo incas, vamos a comentar, por ejemplo, la parte social. Recuerda, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la esposa del Inca? ¿Qué título recibió la esposa del Inca? Colla, La Colla. ¿Y cómo colla. se llamaban las esposas secundarias? ¿Se acuerdan? Zipacoyas. Zipacoyas. Oiga, ¿por qué el Inca dejó la posibilidad, no dejó abierta la puerta de tener matrimonios secundarios? Porque recuerda, los incas necesitaban mano de obra para sus grandes proyectos, infraestructura, pero también necesitaban guerreros. Ah, listo. Oye, profesor, ¿pero qué tiene que ver esto? Claro, como estuvo mucho tiempo en el poder, obviamente, pues, fortaleció las relaciones, ¿no?, con los curacas. Y ahora sí, no me voy a centrar en la cantidad de los hijos. Me voy a centrar qué tantas, qué tantas alianzas tuvo el Huiracocha para llegar a tener semejante cantidad de hijos. Según se dice, Jositos, en época de Huiracocha, vamos a poner con rojito, ¿ya? Los incas habían conquistado o dominado a 300 curacas. 300, imagínate, dominar a 300 curacas no era nada despreciable, era una muy buena cantidad. Por lo tanto, suponemos entonces que hasta ese momento los incas están, ojo, están en pleno crecimiento. ¿Ya? Están en pleno crecimiento, cositos. Pero hay un grupo que no le conviene, ¿ya? Que no le conviene la expansión de los incas. Y resulta que en la parte final, pues, del gobierno de Viracocha, llegaron los poderosos chancas a cortar esa expansión de los incas. Muy bien, los chancas van a venir con todo, ¿eh? Según las crónicas, cositos, um, avanzaron, conquistaron, parece, a muchas tierras de los incas, que prácticamente los van a arrinconar en la misma ciudad. O sea, se quedaron solamente con la ciudad. Muy bien, oiga, ¿y qué pasó con sus 300 curacas y aliados? Pues muchos desistieron. ¿Por qué? Porque en ese momento los curacas, o los chancas, perdón, eran una poderosa potencia de la Sierra Centro-Sur. Bien, eran tan poderosos que en las crónicas los incas reconocen su valor, cositos, y de ser poderosos guerreros. No cuentan en sus crónicas pues, que cuando la gente escuchaba los pututos chancas, tenías que correr, pero más rápido que de inmediato, porque si no te agarraban, cositos, y te despellejaban vivo. La costumbre de los chancas, hacer tambores humanos, tambores con tu piel. Te desollaban entonces, te quitaban la piel y con eso hacían tambores. Ah, carambas. Oiga, chicos, se dice que Huiracocha, bueno, ya viejito, que para esa época, para su mala suerte había elegido pues a uno de sus hijos, que no dio la talla, era el Inca Urco, el nuevo gobernante del Cusco. Entonces, como llegaron a, parece, no tomaron buenas decisiones en la guerra contra los chancas, que van a perder batallas, ¿ya? Y los chancas llegaron pues hasta la misma ciudad del Cusco. ¿Qué hicieron? Actuaron de una manera cobarde. Decidieron largarse
abandonarla hacia el Cusco, y Huiracocha dice que le encargó al jefe, perdón, a los sacerdotes del dios Inti, entregar la ciudad a los chancas, ¿ya? Pero hay un muchacho, siempre hay uno, que decide quedarse a pelear por la ciudad. Su nombre como príncipe era Cusi Yupanqui. Él decide quedarse y buscar aliados. Pero primero dice que fue a parlamentar con los chancas. Fue a su ciudad, intentó hablar con ellos, lo maltrataron, lo trataron de humillar y le dieron solamente la opción de que en 3 meses bajarían al Cusco a matar a toda su población. Como no quisieron, digamos, aceptar el arreglo con los incas, perfecto. Cusi Yupanqui fue a buscar aliados. Y dice Cuentos que inicialmente, a lo mucho, con los curacas que logró convencer, porque prácticamente la fama de los chancas ya era ya bien conocida, muchos de estos curacas decidieron no participar. Ya, como quien dice, se repitieron, pues, ¿no? Entonces, a lo mucho, dice, Cusi Yupanqui logró tener 9.000 guerreros. Número ínfimo si consideramos que en las crónicas mencionan que los chancas van a bajar al Cusco con 40.000 guerreros. Y encima la fama de tener, de ser guerrero chanca, pues ayudaba bastante, ¿no? La gente tenía miedo. En el año 1438, en las afueras del Cusco se da la famosa batalla de Yaguarpampa. Para los incas, simplemente la batalla podía tener un resultado. O era la victoria o era la muerte. Se quedan y para suerte de Cusi Yupanqui, hay dos situaciones que lo ayudan a enfrentarse a los chancas. La primera, que de la zona del Contisuyo, o sea, la zona de acá de Arequipa, Moquegua y Tacna, acuden a la batalla con 20.000 guerreros a favor de Cusi Yupanqui. Ya, al menos tenía 29.000, ya, pues. Y entonces, en plena batalla, van a haber cosas interesantes, como por ejemplo la participación, por ejemplo, de mujeres guerrero. Otra vez mujeres guerrero. Había una que se distinguió en esta batalla que se llama Cori Chanyen Coca. ¿Bien? Y aparte, la leyenda de los Pururaucas. Los Pururaucas, Auca, recuerda, es guerrero, Puro es piedra, los guerreros de piedra. Entonces estaban, dice, en plena batalla, ¿ya? Y por ejemplo, uno de los curacas chancas reta a Cusi Yupanqui a un combate singular. O sea, tú a tu, face to face. Muy bien, se enfrentan los dos jovencitos. Cusi Yupanqui logra cortarle la cabeza a Asto Huaraca, que era el nombre del curaca chanca. Pero para poder terminar la guerra, necesitaba tener ayuda. No, no terminar la guerra, pues no terminaba la batalla. Necesitaban ayuda. Y en un cerro, a Pachacote, bueno, Cusi Yupanqui jovencitos, se le ocurre, bueno, ver, dice, a soldados de piedra. Muy bien, y los llama, vengan acá, dice, vengan a ayudarme, ¿no? Y dice que esos pururaucas, guerreros de piedra, recobran vida y acompañan entonces a Cusi Yupanqui a terminar la batalla y lograr prácticamente la victoria. ¿Qué eran los pururaucas? Es una leyenda, repito, de los guerreros de piedra, ¿ya? Pero en la interpretación que se puede hacer de esa leyenda se deduce lo siguiente. Eran aquellas tribus, probablemente inicialmente aliados de los incas, pero que por la invasión de los chancas decidieron inicialmente no formar parte del contingente de Cusi Yupanqui y simplemente esperaron, jovencitos, bien, en los cerros aledaños a ver cómo iba el desarrollo de la batalla o en todo caso, jovencitos, a qué lado tendrían que apoyar para su propia conveniencia. Bien, entonces, como vieron probablemente la actitud valiente, corajuda, qué sé yo, de entrega, ¿no? De Cusi Yupanqui, deciden apoyarlo. Son generalmente las tribus que, bueno, terminaron prácticamente la contienda. Cusi Yupanqui y sus contingentes logran capturar a los otros dos curacachacos, a los cuales les cortan la cabeza, como costumbre era tener trofeos de guerra. Y la costumbre, dice Inca, era de llevar estos despojos a los pies del gobernante del Cusco. En este caso, Inca, Cusi Yupanqui, le lleva pues, ¿no?, los despojos a su padre, Huiracocha, pero su padre dice que lo rechaza. Y lo rechaza y dice porque él ya no es el gobernante, que el nuevo gobernante era el Inca Urco, que a él le correspondía hacer esta ceremonia, pero la gente no lo quiere al Inca Urco.
El tipo, cuando estuvo como gobernante o como cogobernante, no fue bueno, ¿no? La historiografía nos habla cosas que tienen que ver con era un depravado sexual, ¿ya? En otras palabras. No te voy a decir exactamente qué cosas hacía, pero sí, las crónicas lo mencionan así, depravado sexual. No lo hace, se regresa al Cusco y la gente lo aclama. Es el héroe del momento. La gente, pues, lo aclama tanto que el Inca Urco siente vergüenza y siente envidia de su hermano. Y bueno, lo quiere matar. El problemita que va a surgir entre ambos es justamente esto, ¿no? El apoyo que le da la población al Inca, perdón, a Cusi Yupanqui, y el Inca Urco planifica matarlo, pero a su mala suerte, el círculo de las personas con los cuales estaba, generalmente eran prostitutas, dijo entonces, una de estas prostitutas le avisa a Cusi Yupanqui: "Oye, tu hermano te quiere matar, ¿no? Y sabe que vas a ir a tal día a tal ciudad, y en el camino te van a atrapar". ¿Qué hace Cusi Yupanqui? Consulta con su panaca, con su familia, y su familia le dice lo siguiente: haz de cuenta que no sabes nada. Sigue actuando de la misma forma como para que ellos no sospechen. El día que vayas, nosotros vamos a apoyarte. Dicho y hecho. Bien, llega el día, se va a una ciudad, entonces, y en el camino, la panaca del Inca Urco lo quiere pues atrapar. El tipo simplemente retrocede y salen las tropas, pues no de la panaca de Cusi Yupanqui, y se da una batalla entre panacas. Mala suerte para Inca Urco porque logran atraparlo. Y para probablemente quitarle el poder y de lo mal que se comportaba, jovencitos, porque a mucha gente no le gustaba su actitud, simplemente lo terminan descuartizando y lo botaron al río. La costumbre de los incas, por ejemplo, en el momento de la muerte de un gobernante, era de conservar su cadáver, convirtiéndolo en una momia, a la cual llamaban Malki. Esa Malki tenía que ser cuidada por la panaca. Y con Inca Urco no tuvieron piedad, porque prácticamente muerto o despedazado el Inca Urco, simplemente su panaca desaparece. El nuevo gobernante va a ser Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui el día de su coronación, tomó un nuevo nombre, le llamaron Pachacute. Pachacute, cuenta en la crónica también, que el día que fue coronado, mandó llamar a su padre, Huiracocha. Ya estaba viejito ya. Muy bien. Y bueno, cuando llega Huiracocha ante Pachacute, lo único que tiene que hacer es arrodillarse ante él, porque él es el nuevo Inca. Pachacute es el nuevo Inca. Y Pachacute ordena que le traigan una olla como esté. Van a una casa cercana, encuentran una olla sucia, la traen, muy bien, llénala de chicha, y pónganse delante de Huiracocha. Bien, sobre la olla sucia, con comida reseca, le llenan de chicha y Pachacute le ordena a Huiracocha: tómatela. Fue una humillación para Huiracocha, pero tenía que hacer caso, porque recuerda que la palabra del Inca era ley, y Pachacute era un tipo que no dudaba en aplicar la ley. Las crónicas mencionan sobre la crueldad que a veces cometía Pachacute, incluso contra su propia familia. Y Huiracocha se la tomó. Simplemente esa humillación fue un castigo probablemente moral, ¿ya? Que le dio el hijo al padre por ser cobarde, por tener actitud de mujer, como decían las crónicas, ¿ya? Eso fue, se la tomó todita. Bueno, con Pachacútec se inicia una nueva etapa, la etapa imperial. Y hablando de la etapa imperial, Jositos, en este caso, vamos a este punto, vamos por acá. Entonces, la derrota de los chancas o la victoria de los incas frente a los chancas prácticamente marcan el inicio del Tahuantinsuyo. Perdón, todavía estoy con mi proceso. Ya. Pachacútec es el creador del Tahuantinsuyo. Muy bien. Y con estos cositos se inicia en la historia del Perú el horizonte tardío. Ojo, en la historia del Perú el horizonte tardío. Pero si fuera el periodo de los incas, se llamaría el periodo imperial. Periodo imperial. Muy bien. Pachacútec es el creador del Tahuantinsuyo. Es también creador del correinado. Bien, ¿por qué establece el correinado, Jositos? Porque quiere evitar lo que pasó anteriormente con Huiracocha y su hijo el Inca Orco. Elegir a un mal gobernante que pusiera en peligro a los incas. Entonces, la obligación era escoger al mejor de los hijos que tuvieses, enseñarle a gobernar en el aspecto político y también a cómo llevar una guerra, ¿ya?
para que él sea el nuevo gobernante. Te cuento lo que pasó después con Pachacute, ¿no? Obviamente los años pesan, ya como que dice Pachacute que está viejito y escoge, dice, a un cogobernante al cual vamos a llamar Amaru Yupanqui. Lamentablemente Amaru Yupanqui no da la talla. Según cuentan las crónicas, a Amaru Yupanqui le gustaba escribir poesía y además le gustaba construir andenes. Pero en ese momento el imperio no necesita pues un constructor de andenes, necesita un guerrero que haga conquistas. Entonces, cositos, dice, se le hizo una campaña, perdón, que era dirigida por su tío y que tenía como objetivo conquistar a los chimús. Los chimús, si recuerdan, estaban en la costa norte del Perú, en lo que actualmente es el Departamento de la Libertad, asentamiento anterior de la cultura moche. El tío de Pachacútec va, pero lamentablemente no cuenta con la estrategia de los chimús, que hicieron una alianza rápida con los cajamarcas. Bien, entonces el tío no pudo derrotar a esa alianza. Fue derrotado y lo peor que dentro del ejército estaba un contingente chanca que escapó y que se internó a Jositos en la selva. Esta derrota y el que no pudiese controlar a su tropa le va a costar la vida. Pachacútec ordenó su ejecución. Bien, entonces le tenían miedo, ¿no? Hasta sus propios familiares, bien, a Pachacútec. ¿Qué hizo él? Escogió a su hijo Tupac Inca Yupanqui, guerrero. ¿Qué hace Tupac Inca Yupanqui? Se lleva un ejército de 200.000 guerreros, 100.000 para atacar a los cajamarcas y 100.000 para atacar a los chimús. Ojo, ¿qué hace con los chimús? E inteligentemente les corta sus acequias. O sea, se quedan sin agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer los chimús, no? Como que para no caer derrotados, se internan en Chanchán, se atrincheran en Chanchán durante 6 meses. Y el último gobernante de los chimú, Minchancaman, tuvo que, digamos, aceptar su derrota. Se rindió. Muy bien, el ejército que fue a Cajamarca derrotó a los Cajamarca. Listo, entonces de entradita, Tupac Inca Yupanqui cumplió el objetivo. Sometió a los chimús a los cajamarcas y de bajadita vence a los chinchas. Listo, se completaba el objetivo. Bien, él toma el poder. Tupac Inca Yupanqui toma el poder. ¿Ya? Pero, Jositos, en las crónicas también nos menciona que Tupac Inca Yupanqui era el, el Inca navegante, porque se cree que llegó hasta la Polinesia, hasta liga, por ejemplo, a la isla de Mangaregua, por ejemplo. ¿Quién comprobó esta situación? José Antonio del Busto de Uturburú, basándose a su vez en el viaje que hizo Thor Heyerdahl, ¿no? Que justamente tomó en cuenta una crónica donde Tupac Inca Yupanqui dejó pues el poder bien, a otra persona, a otro encargado, y ese fue un año completo, casi un año, año y medio llegó pues, de ida y de vuelta, bien, allá a la Polinesia. También se le conoce como el Inca Alejandro Magno Nuevo Mundo, bien por las grandes conquistas que hizo. Lamentablemente con Tupac Inca Yupanqui viene otro problema más, ¿ya? Fueron muy crueles en sus campañas militares y eso como que no le gustó a la población. Prácticamente con Tupac Inca Yupanqui se forma el Chincha y suyo, ¿ya? A ver, regresamos por acá. Vamos por acá un ratito. El Chincha y suyo, ya está. Muy bien. En un momento más vamos a hablar de del por qué terminó los incas. Entonces, ¿qué hizo Tupac Inca Yupanqui? Aplicó una sobreexplotación. Sobreexplotación. Ya está. Eso les va a jugar en contra a la larga a los incas. Te voy a explicar en un momento por qué. Muy bien. Termina su gobierno, Tupac Inca Yupanqui, y tenemos ahora a Huayna Cápac. Pero ¿qué ha pasado? Ni bien inicia su gobierno, tiene grandes problemas, sobre todo con quién, Jositos, con las tribus que había conquistado Tupac Inca Yupanqui, que se están rebelando. Si usted revisa, Jositos, el gobierno de Huayna Cápac, el tipo tiene que enfrentar muchísimas rebeliones. Entonces, como los incas tenían un poderoso ejército, logran someterlo. Pero imagínate a estas tribus que se han rebelado, no les va a gustar esta derrota. No les va a gustar. A la larga también es otro problemita ahí. Muy bien, lamentablemente con Huayna Cápac se completa la expansión de los incas, ya la máxima expansión,
pero él no pudo continuar más porque llegaron las enfermedades que habían traído los españoles. Los españoles ya para esa época, recuerdo, ya dominaban la parte de América Central, ya habían conquistado, pero también habían traído sus enfermedades. Y resulta pues que van a llegar tres enfermedades, jovencitos, que empezaron a matar a la población a grandes rasgos. ¿Cuáles, jovencitos? Estas enfermedades, ¿cuáles fueron? La gripe, Viruela. la viruela y la sarampión. Imagínate, jovencitos, que eran como tres COVID. El cuerpo humano no estaba preparado, el cuerpo humano de los incas no estaba preparado, no tenía pues conocimiento de esta enfermedad. Bueno, y morían pues a montones. Huayna Capac murió. Y no solamente él, sino también su Hatun Auki. Hatun Auki era el heredero, el correinante. Muere en Indan Cuyuchi. Entonces, para evitar futuras rebeliones, la nobleza se atrevió a qué? A nombrar a Huáscar. Pero con Huáscar se inicia el periodo de la decadencia. Muy bien, y recuerda que Huáscar tuvo pues problemas y terminó prácticamente en guerra civil. ¿Con quién? Con Atahualpa. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el final, no? Más o menos las crónicas nos cuentan lo siguiente. Huáscar hizo muchos cambios en política que no les gustó a las panacas, ¿ya? Les quitó muchos privilegios, ¿bien? Entonces, Jositos, bueno, resulta pues de que Atahualpa era gobernador de Tomebamba, actualmente Quito, ¿ya? Porque lo había dejado su padre. Y todo empezó no porque los tucuiriqui, ¿qué eran los tucuiriqui, Jositos? En tu práctica de la semana 4 tienes una palabrita, una pregunta que va con los tucuiriqui. Mm. Era el fiscalizador, era el supervisor. Y le informan pues, ¿no? A Huáscar de que su hermano había abusado de su poder y que había construido en una tierra que era sagrada para ciertas tribus, había construido una fortaleza. Muy bien. Oiga, pero eso no le gusta al Inca. ¿Por qué? Porque recuerda que en el imperio no se movía absolutamente nada si no era con el consentimiento u orden del Inca. Entonces aquí, como quien dice, Atahualpa estaba usurpando funciones. A Huáscar no le gusta y quiere ponerlo a la prueba. Quiere ponerlo a prueba a su hermano. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues sus asesores le dicen, ¿sabes qué? Manda a llamar a Atahualpa y que traiga la malqui de su padre, de Huayna Capac. Huayna Capac murió pues en el norte. Pero llega, bueno, Atahualpa también tiene asesores y le dice, no vayas, tu hermano te quiere matar. ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Haz las cosas a medias, ¿no? Cumple las órdenes a medias. ¿Cómo así? Envía la momia de tu padre al Cusco, pero envíala con otras personas. Bueno, estás cumpliendo la orden de tu hermano, ¿no? Oiga, llega la momia de su padre al Cusco, Huáscar, Josito sale a recibirla, pero ¿y dónde está mi hermano? Y resulta pues que los que llevaron la momia, la malqui de Huayna Capac, le dicen que su hermano se ha quedado en el norte y que está por deberes, ¿no? Se está quedando por trabajo, por deberes, con esta que era una zona muy belicosa. A Huáscar lo sintió como desobediencia. ¿Qué hizo? Ordenó que los emisarios que habían traído la momia de su padre los desollaran, les quitaran su piel, hicieran tambores humanos y se los enviara de regalo a Atahualpa. Cuando Atahualpa y sus asesores vieron el regalo, dijeron, no, esto es guerra. Entonces se preparan para la campaña militar y se enfrentan en todos solitos en una guerra civil que va a durar hasta el año 1532. Hay un autor llamado Juan José Vega, La guerra de los Viracochas, en donde menciona lo siguiente, ¿no? Que las batallas más grandes de América se han dado justamente entre los incas. Ni siquiera el Imperio Azteca, ni siquiera el Imperio Azteca, para nada. Los incas eran más grandes. Cada inca tenía tres ejércitos, tres mínimo, ¿eh? Y resulta pues que un ejército inca tenía por lo menos unos 100.000 o 200.000 guerreros. Obviamente con esa cantidad, pues claro, también había población. En esa época se calcula que el Imperio de los Incas tenía pues unos 10 u 12 millones de personas, ¿no? Bueno, resulta que en esta guerra, según cuenta el análisis de Juan José Vega, se dieron 15 batallas. En una de esas batallas, Atahualpa logró escapar,
bien, porque lo atraparon, joditos, y logró escapar con la ayuda de una mujer que la vistió como prostituta, ¿ya? Bueno, y la última batalla, la batalla de Quepaypampa. La batalla de Quepaypampa, joditos, es Huáscar pierde por idiota, por imbécil. ¿Cómo así, joditos? Según la costumbre de los incas no atacaban de noche, no guerreaban de noche, lo consideraban de mala suerte. Y entonces lo hicieron de día. Las guerras, las batallas eran de día. Entonces imagínate que están enfrascados en plena batalla, joditos, los dos ejércitos, cuando a Huáscar se le mete por la cabeza bien, tratar de influir en la moral de sus tropas para ganarle pues a Atahualpa y ordena que vestirse con su armadura de oro. Ya está, se mete en la batalla. Pero imagínate, en pleno día, tu armadura de oro va a brillar. Y cuando ven esto los capitanes de Atahualpa que lo conocían, ese es Huáscar, far de frente a donde apuntaba el brillo, ahí lo atrapan. Y termina la guerra civil en el año 1532. Muy bien, oiga, termina y el vencedor es Atahualpa. Atahualpa entonces en ese momento se convierte en el Inca de hecho, pero no el Inca de derecho. Oiga, pero ¿por qué no el Inca de derecho? Hay un pequeño detalle que faltaba comentar acá. Cuando Jositos Inca Roca establece el dualismo, les encarga a los de la Urin Cusco que fuera el Vilca Uma el que tenía que poner la mascaipacha a los incas del Hanan Cusco. Bien, y resulta pues de que Atahualpa no llegó a ponerse la mascaipacha. Bien, entonces era el Inca de hecho, pero no de derecho. Ahora, Atahualpa comete el error de mandar a masacrar, por ejemplo, a la panaca de Huáscar, ¿ya? A sus esposas las despanzurraron, o sea, le abren la panza a la mujer embarazada y el fetito pues ahí colgando prácticamente las tripas. Mandó a matar también a 300 de sus hermanos, ¿ah? O sea, los hijos de Huayna Cápac, que el único que se salvó fueron 2 o 3, uno de ellos era Manco Inca. Muy bien, entonces el tipo fue muy cruel. ¿Pero qué hizo? Bueno, él no lo hizo directamente, sino lo hicieron sus generales, ¿no? Lo hizo Rumiñahui, Quisquis, Calcuchimba. Y él se fue a descansar. ¿A dónde? A los baños termales de Pultumarca, en Cajamarca. Para su buena suerte, Atahualpa no pudo disfrutar del poder. ¿Por qué, Jositos? Porque llegaron los españoles. Y entonces se va a iniciar el fin de los incas. Jositos, ¿cuánto capturan Atahualpa? El 16 de noviembre de 1532. Jositos, ¿dónde lo capturan? ¿En qué ciudad? Chicos, ¿en qué ciudad capturan a Atahualpa? Francisco Pizarro, ¿dónde lo captura? Atahualpa, ¿dónde lo captura, Jositos? ¿Eh? Chicos, ¿están durmiendo, creo? Uy, Dios mío, no, 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 no. No, 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 Jositos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se llama la ciudad, chicos? Cajamarca. Cajamarca, pues, Jositos, Cajamarca. Listo, Jositos. Entonces, él va este, a ser capturado y los españoles lo van a tener prisionero, dice, en una habitación llamado el Amarguasi. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viene otro pequeño detalle que tenemos que comentar acá. ¿Cuál? En mis 20 años de experiencia enseñando historia, han llegado 7 veces la misma pregunta. ¿Cuál es la causa principal de la caída del Tahuantinsuyo? Divisionismo, Y desunión, divisionismo y colaboracionismo. El divisionismo sería la desunión. ¿Ya? Oiga, pero esa es la causa principal, ¿ah?
¿Cuáles serían las causas secundarias? Bueno, las causas secundarias serían pues las enfermedades que dejan los españoles, las armas de los españoles, la leyenda de los huiracochas, la guerra civil, la pugna entre las mismas panacas. Esas serían causas secundarias. Bien, pero la causa principal es el divisionismo y colaboracionismo. ¿Cómo podemos explicar esto, Roditos? Ya está. Vamos a la periodificación. Ya. Y nos vamos a centrar en el Alejandro Magno del Nuevo Mundo. ¿Sí? Listo. Recuerda qué hizo Tupac Inca Yupanqui. ¿Qué hizo? Chicos, habíamos comentado sobre Tupac Inca Yupanqui. ¿Qué de malo tuvo el gobierno de Tupac Inca Yupanqui? Hizo con Sobreexplotación. violenta, algo así. Sobreexplotación. Es por eso que también te expliqué lo siguiente, ¿no? Que cuando llega Huayna Cápac, pura rebelión. ¿Por qué? Porque se van a rebelar, porque ya no toleraban el exceso, ¿no? La sobreexplotación de los incas. Eso, como les dije hace un momento mencionamos, les va a pasar factura a los incas tiempo después. Y es ahí donde vamos a ver los problemas. ¿Cómo así, Jositos? Resulta, a ver, un momentito, ya, acá. A ver, los españoles llegan un año antes de que acabe la guerra civil. O sea, llegan en 1531. Y lo único que hacen ellos, medir, ¿no? Las guerras civiles, y ellos en sus, bueno, eso lo comentamos cuando hacemos la conquista. Francisco Pizarro y su gente habían llegado en el segundo viaje de Pizarro a la ciudad de Tumbes y veían una ciudad muy bonita, muy bien ordenada, mucho oro, mucho comercio, etcétera, etcétera. El problema es que cuando vienen en el tercer viaje encuentran que la ciudad de Tumbes estaba totalmente destruida y toda su gente estaba muerta, asesinada por los atahualpistas. Ahí entonces Pizarro midió el poderío de los incas y no se quiso meter, porque él vino con poco más de 160 hombres. ¿Ya? No le convenía meterse para nada. Entonces, ¿qué hizo? Llegó hasta Piura, se quedó un año hasta que se enteró, pues, ¿no? de la derrota de Huáscar y la victoria, pues, de Atahualpa, que estaba yendo a Cajamarca a descansar. El tipo aprovechó el momento y se fue justamente a capturar a quién? A Atahualpa. Ahora, Pizarro analiza bien las cosas y ve pues que la población del imperio está desunida. Por un lado, la nobleza está partida en dos, huascaristas y atahualpistas, y la población rechaza el gobierno de los incas. Oiga, pero para explicar esta partecita tenemos que ver otra cosita más. ¿Qué situación, Jositos? Los incas, ¿ya? Los españoles, ¿a dónde llegaron? Llegaron a Tumbes. Ya llegaron a Tumbes, desembarcaron en Tumbes, recuerdan. Y después se fueron a Piura. Ya está. Muy bien. Por lo tanto, ¿a qué suyo estaban desembarcando? ¿En qué suyo? ¿En qué suyo estaban? Chinchaysuyo. ¿Mm? Sí, Y, sí. y fueron las poblaciones de Chinchaysuyo quienes deciden apoyar a los españoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están esperando que los españoles los liberen de la sobreexplotación que están haciendo los incas. Que los liberen. ¿Ya? A ver, les dije anteriormente. Tupac Inca Yupanqui empezó bueno, las derrotas que tuvieron estas tribus y la sobreexplotación. Bien, con Huayna Cápac se les derrotó. Entonces, imagínate, dos veces derrotados. En muchas de estas tribus, cositos, simplemente quedó el deseo de venganza. Y sobre todo hay una tribu que quiere vengarse de los incas, cositos, porque destruyeron, por ejemplo, sus momias que ellos adoraban. ¿Ya? Eran los chachapoyas. Entonces, es justamente las etnias, generalmente del Chinchaysuyo, quienes se van a unir a los incas para poder, pues, no liberarse.
Oiga, pero por qué, aparte de no de la sobreexplotación, qué otra situación hay? Claro está, porque en su mente estaba todavía la idea de independizarse. Que resulta que el Chinchaysuyo fue prácticamente el último suyo en formarse, prácticamente, no tenía ni 40 años de la conquista de Tupac y Yupanqui cuando llegan los españoles. Entonces, apenas estas tribus ven a los españoles que dicen, mis liberadores, y decidieron apoyarlos con todo, cositos, ¿ah? Muy bien, entonces eso ayudó pues a lograr la victoria sobre los incas. Oiga, pero qué tribus decidieron apoyar la acción de los españoles? Oiga, voy a mencionar por ejemplo las del Chinchaysuyo, acá con negrito. Los Quitus, los Tayanes, los Huancabambas, que vivían en Piura, los Cajamarcas, los Huaylas, los Tarmas, los Huancas. Oiga, y resulta que el Chinchaysuyo era el suyo más poblado. Oiga, pero pregunto, chicos, ¿Atahualpa se enfrentó a esta actitud de estas tribus que apoyaban a los españoles? ¿Ustedes qué dicen, chicos? No. No, no, Atahualpa no pudo enfrentar porque estaba preso. A los españoles, jovencitos, bien, desde el 16 de noviembre van a mantener preso a Atahualpa, pero lo van a ejecutar el día 26 de julio. 26 de julio de el año 1533, perdón. Oiga, pero ¿por qué lo van a ejecutar a Atahualpa? Si había cumplido con el tema, por ejemplo, el famoso rescate. Es que a los españoles no les conviene soltar a Atahualpa. Primero, porque tienen miedo a los 3 ejércitos que tenía Atahualpa. Y cada ejército, pues repito, era de 100.000, 200.000 guerreros. Oigan, estos ejércitos, si Atahualpa salía liberado, ¡fum! Al toque, ¿qué hacía? Agarraba a estos 3 ejércitos, los unía y simplemente le sacaba la mugre a los españoles. Y literalmente los iba a violar. Entonces a los españoles, ¿qué les conviene? Ejecutarlo. No les conviene de otra. Pero en ese lapso de tiempo, entre el 16 de noviembre y el 26 de julio, ¿qué hace Pizarro? Pizarro empieza a buscar aliados, justamente con las tribus que te mencioné hace un momento. Y cuando ya tiene prácticamente las espaldas cubiertas, Atahualpa políticamente ya no le sirve. Ya no le sirve a él ni a sus intereses. Bien, y justamente las etnias que lo están apoyando obviamente quieren su muerte. Tienen que complacerlos. Bien, arma un juicio falso, bien, y le crea no las sin razón y lo ejecuta. Claro. Muy bien. ¿Qué pasa después de la ejecución de Atahualpa? Los españoles deciden entonces, en este caso, nombrar a los incas títeres. ¿Cuáles fueron los incas títeres, Jositos? Fueron 2. ¿Cuáles fueron? Paparpa. Primero fue Toparpa, o también llamado Tupac Hualpa. Toparpa o Tupac Hualpa. Bien, este chibolo, Jositos, simplemente era un inca títere, un títere. Llegan a Jauja y lo envenenan, porque no le servía para nada. Muy bien. Después de esto, están cerca del Cusco y aquí van a nombrar como el nuevo Inca de títere a Manco Inca. Manco Inca dijo, ¿sabes qué? Necesito su alianza españoles, ¿no? Porque aquí el Cusco estaba tomado por las tropas de Atahualpa, ¿no? Que habían hecho desgracia y medio. Entonces necesitaba pues aliados para votarlos. Bien, hace la alianza. Manco Inca es el Inca que va a tener la máscara y pacha, pero Manco Inca se arrepintió de tener alianza con los españoles, porque ni bien entran los españoles a la ciudad del Cusco, prácticamente arrasan con todo el oro, y sobre todo, cositos, el oro del famoso Coricancha. Para de repente los que han ido un poquito más acerca de Coricancha, el templo recuerda dedicado al dios Sol, y que sus paredes eran famosas. ¿Por qué? Porque estaba cubierto pues con láminas de oro, ¿ya? Los españoles arrasaron con eso, no les gustó. Y Manco Inca dijo una frase, ¿no? Que podría, digamos, representar la visión de los españoles. Son unos vulgares ladrones. Lo mantuvieron como aliado, como títere, pero con el tiempo, pues, Manco Inca cambia de opinión.
Dice, no, hay que hacer la guerra. Y entonces, en el año 1536, ¿qué hace Manco Inca? Inicia la rebelión más grande, ¿no? ¿Cuál es la rebelión más grande, Jositos? La de los incas de Vilcabamba. Listo. Ahora, Manco Inca, Jositos, va a tener que justamente enfrentar ¿a quién? Enfrentar a estas tribus que se habían aliado con los españoles, ¿qué, Jositos? Pero lamentablemente no, pues, no fue suficiente. No fue suficiente. Porque aparte de esas tribus, Jositos, va a tener que soportar también la llegada de más refuerzos de los españoles. Más españoles vinieron. Y entonces fue derrotado. ¿Qué tuvo que hacer? Subir pues a la sierra de Vilcabamba y crear pues no su resistencia, que duró hasta el año de 1572. En el año 1572, Jositos, el último Inca, y esto fue pregunta de examen de admisión, Jositos, bien, 1572. Bien, ¿de quién estamos hablando? De Tupac Amaru I. Fue capturado, fue ejecutado por orden del virrey Toledo. El virrey Toledo, Cositos. Muy bien, bueno, ordenó su ejecución a pesar de que españoles, sacerdotes, autoridades, los mismos nobles cusqueños le rogaban a Toledo, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Pero no, Toledo no lo hizo. Bien, y ordenó entonces su ejecución. ¿Cuántos años tenía Tupac Amaru cuando fue ejecutado? 15 años. Y Toledo fue castigado por esto. Fue castigado por el rey Felipe II. Ay, Carlos. El rey de España. Bien, Carlos III fue. ¿Qué le dijo? Te mandé a gobernar indios, no a matar reyes. Así bueno, lo castigó también. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué les comento aquí lo de Tupac Amaru II? Hicimos un seminario, ¿te acuerdas? Como hace 2 o 3 semanas atrás, donde anotamos las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Recuerda que esas resistencias indígenas del siglo XVIII eran, recuerda, influencia de los movimientos mesiánicos. Oiga, ¿y qué sirvió para influir sobre estos movimientos mesiánicos? Un mito, el mito del Incarri. Y el mito del Incarri tiene que ver con Tupac Amaru. El Incarri va a influir en la formación de estos movimientos mesiánicos del siglo XVIII. ¿Cuáles son, Jositos? Bien, la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Tupac Amaru II. Bien, siglo XVIII. Bien, y para acabar, lo ultimito que vamos a hacer, Jositos, para acabar esta parte, nos vamos a ubicar en el mapita de Sudamérica y vamos entonces a establecer cuál fue la ubicación del Imperio de los Incas. ¿Cuál fue, Jositos? Fue el centro occidental de Sudamérica. Centro occidental de Sudamérica. Muy bien, con respecto a la división, a los límites, Jositos. Por ejemplo, por el norte, un río. ¿Qué río, Jositos? El río Ancasmayo en Colombia. Límite del sur, río Maule en Chile. Límite, Jositos, en el este, la ceja de selva, ¿ya? Límite por el oeste, Jositos, el Océano Pacífico. Y por el sureste, la provincia de Tucumán en Argentina. Ya está. Jovencitos, fue pregunta de examen. Fue pregunta de examen, jovencitos. Bien, el territorio de los incas, ¿qué países abarcó en la actualidad? Prácticamente 6 países. ¿Cuáles serían esos 6 países, jovencitos? ¿Cuáles serían esos 6 países? A ver, desde arriba. ¿Qué países serían? Colombia, Colombia, Ecuador, Perú, Perú. Bolivia, Chile, Argentina. Perfecto, 6 países. Eso fue pregunta de examen. Muy bien. Lo de la división. Recuerda, Jositos, que para los incas el centro de su mundo era, Jositos, la ciudad de El Cusco. ¿De acá? Muy bien. Recuerda, ¿quién es el creador del Tahuantinsuyo y de su división? Jositos. Pachacútec. Claro, pues Pachacute. Listo. Cuando ellos organizan, Jositos, bueno, su división,
van a tener como centro el Cusco. Y en el centro del Cusco había un templo, el más famoso de todos ellos, Jositos, que era de quién, Jositos. Era dedicado al sol, el Coricancha. Del Coricancha salían con estos 4 caminos hacia los 4 suyos. ¿Ya? Ahora, en el último examen ordinario, ¿te acuerdas que preguntaron? ¿Qué preguntaron, chicos? ¿Qué preguntaron? Sí lo sabes, sí lo sabes. Preguntaron sobre el antisuyo. Sí. Juancito, sobre el antisuyo. ¿Ya? Primero los significados. Juancito, ajá. La palabra suyo significa región o señorío. Bien, en este caso el significado sería antisuyo, ¿no? La región o señorío de los Antis. ¿A quiénes llamaban Antis los incas? A la población de la selva. Población de la selva. ¿Listo? Muy bien. Ceja de selva, la población que vive en la ceja de selva. En la parte contraria está el sur. Y el sur sería pues el Condisuyo. Si vemos en una pita, más o menos nos imaginamos que el suyo, pues, que es uno de los suyos más pequeños, estaría abarcando prácticamente los territorios de Arequipa, Moquegua y Tacna. Es el más pequeño, pero el más rico. Luego tenemos al este el suyo más grande, pero el menos poblado, que se llama Collasuyo, tierra o señorío de los Collas. Tierra o señorío de los Collas. Y al oeste, el segundo suyo en tamaño, pero también con el de mayor población, el Chinchay Suyo. Profesor, ¿qué significa Chinchay Suyo? La palabra Chinchay, primero la toman los incas cuando empiezan a conquistar jovencitos desde el departamento de Ica. Muy bien, el departamento recuerda la cultura chincha, una divinidad, era el felino, y el felino, pues, ¿no? En esa lengua era Chinchay, Chinchay. Entonces, Chinchay Suyo es tierra o señorío del felino. Tierra o señorío del felino. Ya está. Tenemos los 4 suyos. ¿Jositos? Muy bien. ¿Alguna vez llegaron a preguntar a qué dualidad pertenece el Contisuyo? Recuerda que los incas, dentro de su cosmovisión, aplicaron pues la dualidad, el dualismo, la visión en dos. Un cóndor. No, estamos hablando de dualidad, no estamos hablando de símbolos. Dualidad, dualidad. Dos partes, dos partes. ¿Cuál era la dualidad más conocida de los incas? Hanan Hurin. Los Hurin son los pequeños. Los Hurin son los pequeños. En este caso son Antisuyo y Contisuyo. ¿Y cuáles son los suyos más grandes? El Collasuyo y el Chinchay Suyo, que vienen a ser Hanan. Hanan. Ya, los más grandes y los más poderosos son los otros. Muy bien. Bueno, son las 10:24, chicos. Aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya con esto prácticamente hemos terminado el seminario entonces que teníamos que comentar. Con eso prácticamente evitamos lo del día de mañana, ¿no? El tema del feriado, para que ustedes puedan responderme las 3 preguntas de historia. Chicos, a todos ustedes muchas gracias. Que disfruten su feriado. Bien, organícense, repasen por favor, Jositos, y bueno, nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo a todos. Buenas noches. Chao, chao, chao. Buenas noches, profesor. Gracias, gracias.